tratar de recorrer diferentes lugares, diferentes geografías, tanto naturales como culturales, ¿no? Y en este caso, hace un tiempo, me entero por un amigo, por el doctor Leandro Astorga, que aquí en Trevelin existía para mí, un centro budista en Trevelin. Inmediatamente, charlando con Leandro, dije, por favor, ya quiero estar en contacto con quien lleva adelante este centro budista, porque me parece interesantísimo que tengamos esta propuesta aquí en nuestra región. Y le agradecemos la presencia aquí en Balada para un Loco, en Radio Nacional Esquel, a María Lila Bertolini de Trevelin. Es doctora en ciencias biológicas, pero por esta vez vamos a dejar de lado la profesión ahí. Gracias, Lila, por venir, ¿eh? Gracias. Te voy a pedir que te acerques un Sí, poquitito más a la mesa. Eso, ahí ahí va. estamos. Para arrancar, una pregunta que nos sitúa a todos. ¿Qué es un centro budista y una paramita, propiamente dicha? Bueno, un centro budista es más fácil. Ujú, Paramita tiene varias traducciones, es una palabra sánscrita. Un centro budista, como este en particular, de la tradición del budismo tibetano, ¿sí? Una tradición que viene directa del propio Buda Shakyamuni, eh, es un sitio, un espacio en donde se practica el budismo. Esto implica la enseñanza de la filosofía budista y la práctica de esa filosofía a través de la meditación, retiros de meditación y prácticas devocionales también, ¿no? ujú. Esa es la propuesta, que haya un ambiente para que todo aquel que esté realmente interesado, que le resuene el budismo, que lo sienta algo que tiene que ver consigo mismo, las palabras de Buda, la enseñanza, tenga un sitio serio para poder practicarla y aprenderla. Esa es la Totalmente. propuesta. Para el oyente que está escuchando, hay muchos que están relacionados de alguna u otra manera a temáticas que tienen que ver con lo espiritual, con lo energético, con diferentes filosofías de vida, religión, etcétera. ¿Cómo podemos decirle o comunicarle al oyente, decirle qué significa el budismo? No tanto en la concepción como en la práctica. Yo sé que es súper difícil, pero más o menos un No, no, acercamiento. sí, sí, más o menos tenemos una idea. El budismo es, como yo te decía, es todo el legado que dejó Buda Ujú, Shakyamuni en sus 3 ciclos de enseñanza. El primer ciclo de enseñanza fueron los ciclos de los sútricos, los del sutra, y luego fueron los ciclos del tantra, tan mal entendido en Occidente, el tantra budista que tiene que ver con prácticas devocionales, ¿no? Digamos, este desarrollo espiritual que plantea el budismo sigue la enseñanza de Buda Shakyamuni a través de un montón de maestros que están vivos, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, y hay muchísimos más. Eh, y es yo no diría una religión, aunque tiene un montón de estructura, digamos, muy similar a la religión, pero lo que no tiene es un dogma. O sea, el budismo es una revolución bastante fuerte interna, porque de alguna manera va en contra de toda la lógica materialista con la que nos movemos hoy en día en el mundo. Eh, y propone empezar a mirarnos un poquito hacia adentro, hacia nosotros mismos, con todas estas enseñanzas que te decía que son enormes, ¿no? Empezamos por el primer ciclo, que son los sutras, como te decía, y eso se tiene que estudiar y practicar de una manera progresiva, ujú. y después cada uno lo tiene que poner en práctica en su vida. Por eso te decía, como no hay un dogma, le decimos que es una filosofía de vida, Claro, más que nada. claro. Entonces la idea fue esta, Buda Shakyamuni, te lo resumo, Buda Shakyamuni fue una persona, igual que vos, igual que yo, que desarrolló esta práctica, la experimentó y se despertó. ¿De qué se despertó? Cuando llamamos la iluminación La es... iluminación, el Ujú, Buda significa el despierto, ujú. ¿sí? Despierta de este sueño que en estas tradiciones se le llama samsara, es como un ciclo de muerte y renacimiento perpetuo, hasta que uno de alguna manera entiende cómo funciona, rompe esa lógica que te decía materialista, en donde estamos permanentemente buscando básicamente 4 cosas: ganancias, poder, fama y, y bueno, esto de este, Que todo radica, ¿no? Va unido por el materialismo también sí, sí, en sí, este sí, caso, ¿no? sí, sí. Y de alguna manera entender cómo funciona este samsara, romperlo, eso significa salir. Y nos ponen otro tipo de movimiento. Son estados mentales, Ujú. te ponen otro tipo de movimiento, desde donde vos te parás, dónde estás parado,
cómo ves esa realidad y cómo actúas en esa realidad. Te va cambiando, es progresivo. Y la meditación, por eso siempre hacen hincapié en la meditación, es la clave. Qué bueno. No es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio discursivo. De hecho, meditar es un ejercicio, una práctica que trata de descubrir el ser tras las fluctuaciones del psiquismo. En Occidente se diría tras la neurosis. Qué bueno. Eso sería, Qué ¿no? bueno. La pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Practicar una filosofía o estar dentro de una filosofía de vida, porque como decías, ¿no? Rompe estructuras que ya están preconcebidas en nosotros para Sí. encaminar o para encaminarnos en otra forma de concepción del mundo, de nosotros y del mundo. Casi una pregunta que para algunos puede ser superficial, pero para mí siempre me parece que es fundamental en este tipo de charlas, que es ¿cómo llegas vos al budismo o cómo el budismo llega a vos en particular? En particular a mí me llega a los 20 y pico de años. En realidad yo siempre, como estudié ciencia, de Ujú. alguna manera siempre tuve esta inquietud de conocer la realidad que hay detrás de las formas, Qué bueno. ¿no? Estudié ciencia muchos años, trabajé, no me cerraba la ciencia, era como demasiada palabra, demasiado discurso, no me cerraba. Y me llega a mí un libro de un físico muy famoso que se llama Fritjof Ujú. Capra, que escribió El Tao de la Física. A mí me llegó este libro, lo ¿Llega de leí. casualidad o No, alguien porque yo relacionado tenía a... muchos Ah, amigos mira, físicos que hacían bien, filosofía de la ciencia. Yo empecé a estudiar qué filosofía de la lindo. ciencia, historia de la ciencia, me fui por ahí, me llega este libro, empiezo a leer sobre budismo y no tuve ninguna duda. Dije, bueno, esto es lo que necesito. Qué Así bien, me llegó a mí, ¿no? así, Y ahí empecé desde los 26, hace 14 años, empecé 14 a años. practicar, a estudiar. Pero es muy importante entender que hay que también estudiar el contexto. No es solo voy a meditar. Ujú. Primero, ¿cómo voy a meditar? ¿En qué medito? ¿Y para qué? Muy importante, ¿no? Entonces hay que estudiar también. Totalmente. Me voy a centrar ahora, primero para los oyentes y las oyentes que nos escuchan aquí a través de Radio Nacional Esquel, para que sepan que existe, que muchos ya lo conocen, ¿no? Pero quiero ampliarlo a esto, la paramita en Trevelin, Ah, donde... no te dije que era paramita. Paramita, ¿querés que lo pongamos ahora? Ya, sería ideal porque me das la alfombra para Paramita, entrar. paramita significa A mí se me viene la idea de una especie de templo, entre comillas, digo, lugar para ir, pero no sé cómo no, será. literalmente es ir más Ir allá. más allá. Es cruzar la otra orilla. Ujú. De alguna manera cruzar esta orilla sacando los filtros del intelecto, de los conceptos, de las emociones y ver una realidad Trascender. completamente desnuda. Sí. Y en la práctica budista, el camino del bodhisattva, se practican las virtudes trascendentales que son las 6 paramitas, Ujú. que básicamente te lo resumo. Sería la generosidad, la paciencia, el entusiasmo, la conducta, la meditación y la sabiduría. Esto es muy amplio, podemos estar meses hablando de esto, pero de alguna manera esa práctica va elevando tu estado Qué de bueno. conciencia, ¿no? Eh, para aquellos que están escuchando ahora, se encuentra en Trevelin, ¿no? El Ujú. lugar. Lo interesante de esto es que hay introducción a la meditación, hay cursos de filosofía budista, práctica devocional, para poder conocer, interiorizarse y por qué no ser parte de esto. A mí me llenó de alegría cuando lo escuché saber que lo tenemos aquí en nuestra región. Y cuando hablamos de la introducción, por ejemplo, a la meditación o los cursos de filosofía y tanto la práctica también, estamos hablando de eh, de un tipo de edad, una cantidad de edad mínima o máxima para poder realizar o es abierta a todo el público esta No, la posibilidad. idea es, esto es abierto a todo el Ujú. público. Tenemos un grupo que ya viene trabajando hace por lo menos 5 o 6 años en Me esto, quiero morir yo, entonces 5 o 6 años llegando es que no había tarde, lugar, muy tarde. lo hacíamos en cualquier Ujú. lado, nos juntábamos. Vale aclarar una Sí, cosa, yo no dirijo yo ¿no? dirijo el ¿Está bien? centro como directora de la fundación, Exacto. pero hay un maestro budista de muchos años de trayectoria que ahora está dirigiendo un monasterio en España, que nos ha visitado 2 veces acá, ya, 3 en realidad, que se llama Lama Rinchen Gyaltsen, que Ujú. es el que a nosotros nos dirige. Yo simplemente soy un Canal. tubo conductor, exactamente, nada más. No soy maestra de nada, simplemente tengo esta experiencia que la quiero compartir. Y tenemos también nuestro director espiritual, que se llama Su Santidad Sakyatrissin, sería como Su Santidad el Dalai Lama, pero él vendría a representar el rey en el exilio del Tíbet. Saben que el Tíbet fue invadido por China de una manera violentísima y hoy está sufriendo todavía esas consecuencias.
Muchas personas han cruzado los Himalayas, muchos se han exiliado. Bueno, él sería nuestro director espiritual, como para que la gente también se sitúe en Totalmente, que esto muy bien, está totalmente, directamente relacionado con una tradición genuina y una tradición muy pura. totalmente. Sí, entonces, esto hoy en día está destinado a cualquiera. Ujú. Cualquiera puede ir, estamos siguiendo un curso que cualquiera se puede introducir en cualquier Ah, eso momento. es interesante, en cualquier Sí, momento, porque no, no es es un necesario. curso muy tranquilo, digamos, de alguna manera. No estamos hablando de cosas que ya necesitas conocimientos previos, ¿no? Como hablar de vacuidad, por ejemplo, que es tan complejo. Lila, ahí te quería preguntar sobre esto en particular. ¿Cómo hacen para conocer geográficamente el lugar? O primero, ¿cómo pueden contactarse a través de alguna página, redes sociales, para ir conociendo previamente a una charla con vos? Tenemos por ahora tres formas, porque está el WhatsApp también, que está mi Ah, número mira, de bien. teléfono, pero tenemos dos formas básicamente por redes sociales, que es la página de Facebook, que es Centro Paramita de Trevelin, Ujú. porque centros y grupos paramitas hay muchos en todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos reuniones mensuales de todos los grupos paramitas en todo el mundo. Sí, hay, por ejemplo, acá tenemos en Chile, en Uruguay, en Bolivia hay un centro muy grande, en México, bueno, y en Europa también un montón, en Estados Unidos. Y la página es www.paramitaargentina.org, porque esa es la fundación, ¿no? Es Paramita Argentina. Como somos muchos también desparramados en todo el país, la idea de la fundación es unirnos de alguna manera, también poder juntar plata para traer maestros, esto es lo más importante. Bueno, desde ahora en más nos ponemos en compromiso de difundir también cuando vengan maestros aquí a la Sí, región. estaría ¿Te parece? buenísimo, sí. Y el lugar Sí. está en uno de los callejones. Cuando uno entra en la Ujú. página se puede ir a ver dónde está Ahí el está. lugar y cualquier cosa me mandan a mí un WhatsApp y yo les mando la locación, ¿cómo se llama? Ujú. La locación, sí, La- exactamente. por WhatsApp. Ahí, Lila, te quería preguntar, los cursos de filosofía, ¿cómo están, cómo se van dando, ¿no? ¿Cuáles son los días, los horarios, para ver cómo se pueden organizar en su vida laboral y familiar aquellos que quieran ser parte de estos cursos? Por ahora, como te cuento, la idea es crecer de manera orgánica, o Ujú. sea que un poco lo que se ofrezca es lo que también la comunidad del lugar quiera. Entonces, por ahora son los martes a las 7 de la tarde. Estamos con los cursos de El Camino del Bodhisattva, que el curso directamente es un curso, digamos, grabado. Ustedes van a ver al Lama, nuestro maestro, nuestro director, en donde vamos siguiendo un libro tradicional de la filosofía budista, lo vamos estudiando y luego hay una meditación al final. Esto es online, dirigido por el venerable Lama Rinchen, ¿no? Y por ahora tenemos este horario. Ese horario. Sí, el año que viene habrá un curso de karma y así seguiremos trabajando. Estoy viendo acá títulos, yo veo Sí, títulos, ¿no? Es Puya de Tara dice Hatha Yoga y Ashtanga Astanga Yoga, y también yoga yoga suave suave. también, ¿A qué sí. nos referimos o qué hablan de estos términos? Esto es porque el espacio Ujú. también está abierto para otro tipo de actividades afines que puedan también colaborar con el espacio, ¿no? Por ejemplo, bueno, Leandro hizo un encuentro Vi de las sonidos. imágenes y dije, ¿por qué se me perdió esto? Lo reté un poco, obviamente, al Lean, lo reté un poco por no haberme avisado antes, pero Y muy bueno, el bueno. centro está abierto, por ejemplo, estas actividades de yoga, en este caso las doy yo, porque soy Ujú. profe de yoga también, como Qigong, Tai Chi también, ¿no? Seminarios de, no sé, de masaje, se pueden hacer un montón de actividades en el lugar también, siempre que sea afín. Totalmente. No vamos a hacer un boliche porque no tiene mucho que ver. Aparte va en contra de la filosofía. Es medio Sí, sí. extraño, pero bueno. No, pero qué bien. Volvemos ahí la parte formal que tiene que ver con el centro propiamente dicho, con el centro budista ahí en Trevelin. Y una cuestión que tiene que ver con saber si aquellas personas que están relacionadas a algún tipo o en práctica o de alguna u otra forma a otra o alguna religión, no a otra, digo, alguna religión tiene la posibilidad de permitirse acercarse y experimentar esta revolución espiritual individual que termina siendo colectiva en alguna u otra Sí, forma, ¿no? sí, por supuesto que sí. Por supuesto Porque hay que ciertos sí. mitos. Eso dependerá de la flexibilidad mental de cada persona. Ujú.
pero por supuesto que sí, no hay ningún problema. El budismo no es sectario, es completamente abierto y como te decía, es una prueba y error individual. Acá no hay dogmas. Lo que uno recibe, lo experimenta en su vida, ve si le funciona, si no le resuena y listo. Lo toma, lo deja o lo sigue. Es una decisión particular. Lila, y en lo personal, digamos, desde que conociste, no, me sitúo prácticamente en el día que recibiste el libro, ¿no? Hacia adelante en lo que fue la práctica, esta Sí. revolución espiritual interna que realizaste. Si vos decís, bueno, casi como una autobiografía, entre comillas, lo digo, ¿cuáles son en una balanza, en una especie de película que vemos, esta revolución, cómo se te plasmó en lo personal, para que lo pueda entender el oyente también, algunas cuestiones de esa revolución en la vida personal o cotidiana, ¿no? Algunas Y es modificaciones o transformaciones progresivo. progresivas. Es progresivo porque primero por ahí uno se desvela, se fascina con el discurso porque es muy lindo, es muy coherente, es muy fuerte. Y después cuando lo intenta poner en práctica, todo cruje. Es como Mirá si que te sacaran de alguna manera la alfombra debajo de los pies. la zona de La confort, salís, propuesta, ¿no? sí, la propuesta es esa un poco, cuando todo se derrumba, Ujú. ¿no? Es como que se te empieza a derrumbar el dogma personal. Eso es lo que están intentando romper. Y eso es un poco un camino de valentía, porque se empieza por donde uno está. Y muchas veces uno piensa que está en la otra orilla del río y cuando uno se da cuenta dónde está, por ahí ni se mojó los pies todavía. Y estamos muy inmaduros, ¿no? Todavía. Entonces, es muy progresivo, pero de a poquito uno deja de a veces me trae, ¿no?, esta sensación de, pero yo vengo acá y es como que salgo de una esfera y entro a otra esfera. Bueno, de a poquito esas dos esferas, que parece la vida cotidiana y la vida espiritual, se van integrando. Hay que darle mucho tiempo, paciencia y práctica constante. Lo más importante es cuando uno elige un camino, el que sea, darle con eso, darle la disciplina, la conducta, práctica constante, porque si no, se queda como en el supermercado espiritual, Exactamente. ¿no? Pero sí te puedo decir personalmente que es muy difícil porque yo te decía, es romper una lógica de la cual nos han educado muy fuertemente desde nuestra familia, desde nuestro sistema educativo, desde el sistema laboral, es romperla. A mí prácticamente me ha hecho salir de mi sistema laboral, por ejemplo. Mirá qué dato. Sí, Directamente, directamente. progresivamente. Mirá. Y ahora, bueno, me dedico a esto y otras cosas, ¿no? Pero sí fue fuerte. Pero siempre lo más importante de esto es la práctica a nivel más inmediato. Ujú. No grandes palabras y grandes discursos, sino cómo me llevo con mi compañero, cómo me llevo con mis hijos, cómo me llevo con el vecino. ¿Está disminuyendo mi autoexagerada preocupación por mí misma o no? Eso es lo importante. Ahí chequeo cómo va progradando la práctica, ¿no? Mientras tengo un gran discurso, puedo ser un gran orador, pero por ahí no practico bien. Exacto. Es muy, los maestros dicen que se ve en los detalles cotidianos. A eso me refería, Eso es ¿no? lo más importante. Ahí vamos chequeando cómo vamos progresando. Entonces la propuesta es eso, realmente en lo cotidiano. ¿Cómo lavo los platos? ¿Cómo muevo una silla? Ahí está. No tanto en si sé mucho de vacuidad o no. Claro. Lila, esta va a ser una primera charla seguramente, porque soy molesto, mi segundo apellido es molesto, así que te voy a estar, Muy bien. me encanta porque nos permite, como digo siempre, ¿no? En el lugar donde vivimos, en la región donde vivimos, hay diversidad de posibilidades de concebir el mundo y tenemos que tratar por lo menos de saber que están, ¿no? Después cada uno tomará un paso hacia adelante, conocer un poquito más, profundizar, pero creo que nos hace mucho más rico saber la diversidad en donde estamos, ¿no? Así que te agradezco, pero infinitamente esta charla. Pido disculpas por haber llegado tan tarde al conocimiento Por favor. de todo lo que estás realizando e invitar a aquellos y aquellas que están escuchando a que por lo menos tengan la valentía individual, interna, de poder experimentar algo De distinto en la tratar de vida, estar ¿no? con nosotros mismos Exacto. sin hacer algo. Bien ahí, bien ahí. Reiteramos, ¿cómo se comunican los oyentes con vos? Te dejo mi número Por de favor, teléfono, ¿sí? Si es público. sí, sí, bueno, 2945 1541 8099, cualquier consulta, lo que quieran.
eh, y a través del Facebook, que es Centro Paramita de Trevelin, o a través, bueno, la página todavía no tiene blog ni nada, está en construcción. Ujú. Todo esto lo hacemos muy de manera artesanal, con mis trabajos voluntarios, es bastante difícil, por eso tal vez te llegó tan tarde, porque es No, bueno, todo pero a pulmón, muy difícil de hacer. bienvenido sea el laburo que están Eh, haciendo. sí, y otra cosa que Sí, quería por favor. aclararles es antes lo hacíamos una vez por mes, pero hay intensivos de meditación para que aquellos que quieran probar un retiro de un día de silencio y meditación, una vez cada tanto los organizamos allá en el centro. Te agradezco un montón No, muchas haberte gracias conocido en por tu particular y interés. conocer esto, Muchas ¿eh? gracias por tu interés. Vamos a despedirnos. Seguramente yo, que mi acercamiento tiene que ver más con cuestiones culturales.